Hola amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a este su canal Por una civilización que humanice. Les saluda Carlos Ayala Ramírez. Esta vez estamos en la segunda entrega del tema La civilización o cultura del encuentro según el Papa Francisco. Esa es la tercera, digamos, el tercer gran paradigma que estamos analizando respecto a los modelos de propuestas de civilización que encontramos en nuestro mundo, ¿no? Hablamos antes de la civilización del trabajo o de la pobreza en Ignacio Yacuría, hablamos de la civilización del amor en San Óscar Romero y hoy hablamos de la civilización del encuentro o la cultura del encuentro, como le llama el Papa Francisco. Entre civilización y cultura hay diferencias porque la civilización, digamos, es un concepto más totalizante, más abarcante, ¿no? No solamente comprende rasgos propios de la cultura de un pueblo, como puede ser eh, su, sus visiones de mundo, su propia religión, su propio modo de entender, digamos, las relaciones humanas. La cultura más identificada como una tradición y como aquello que tipifica, digamos, a un grupo determinado. La civilización tiene un concepto más amplio en el sentido que integra la economía, integra la política, integra lo social, etcétera, ¿no? Bueno, estamos ya en la segunda entrega, pues, de este tercer modelo, la civilización o cultura del encuentro. Y bueno, esta cultura o esta civilización, el Papa la describe en cuatro grandes rasgos, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos conocer que hay en una determinada sociedad una cultura del encuentro? Pues veamos cuatro rasgos fundamentales. Ya el primero lo habíamos analizado en la sesión pasada, donde hablábamos de ese rasgo del reconocimiento de la igual dignidad entre los seres humanos y también del reconocimiento que todos los seres humanos somos sujetos de derechos, ¿verdad? Esos son dos aspectos fundamentales de la civilización del encuentro. Hay civilización del encuentro ahí donde se reconozca una igual dignidad entre los seres humanos, indistintamente cuál sea su género, cuál sea su cultura, cuál sea sus costumbres, cuál sea su visión. En la medida en que somos seres humanos, nos constituimos ya con una dignidad que debemos, a la que debemos un respeto mutuo, digamos. Bueno, ese es el rasgo que mencionábamos y con el que cerrábamos la sesión pasada, ¿se acuerda? Bueno, segundo rasgo, porque son cuatro rasgos los que va a mencionar el Papa Francisco de la civilización o cultura del encuentro. El segundo rasgo es que la civilización del encuentro o la cultura del encuentro, para mantener el término que también, pues, en el que insiste el Papa Francisco, la cultura del encuentro o la civilización del encuentro es una cultura, es una civilización de la solidaridad. Este es el segundo rasgo fundamental, ¿no?, de la cultura del encuentro. Ahí donde hay solidaridad, ahí hay civilización del encuentro, no del encontronazo, ¿verdad? Porque el encontronazo lo que lleva es a la destrucción de ambas culturas o el predominio de una sobre otra, lo cual en cualquiera de los casos es un aspecto, digamos, trágico para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque en lugar de crecer humanamente hablando, disminuimos nuestra calidad humana. Ahora bien, la solidaridad, dice el Papa, hay que entenderla bien, ¿verdad? Porque también es un concepto, eso lo afirma él en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. En esta exhortación dice él que la palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces, dice, se la interpreta mal. La solidaridad, dice el Papa, es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Es mucho más que eso. Puede incluir eso, por supuesto. No estamos en contra, digamos, de aquellos actos espontáneos de generosidad que usted y yo podamos ofrecer. No. Lo que estamos diciendo es que no se agota allí la solidaridad. Es mucha más amplia, dice el Papa, mejor dicho, ¿no? Y dice, la palabra solidaridad supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos.
y ya la solidaridad va cobrando un carácter más fondo, que toca más estructuras sociales, digamos, que toca más instituciones. Supone una mentalidad que piense en términos de comunidad. Solidaridad está muy asociado a lo comunitario, ¿no? Al sentido de la comunidad. Bueno, ese es un aspecto que debemos tener en cuenta. Hay que darle prioridad a la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por algunos. La solidaridad, dice el Papa también, es el reconocimiento del destino universal de los bienes. Este es un aspecto que la doctrina social de la Iglesia o que el pensamiento social de la Iglesia, todavía es más amplio, ¿verdad?, que la doctrina, el pensamiento social de la Iglesia ha insistido mucho, ¿no?, en que reconozcamos, que todas las naciones reconozcan que hay un destino universal de los bienes, que los bienes con los que hacemos nuestra vida no pueden ser apropiados privadamente, no pueden ser, no podemos privatizar lo que es común, porque en esa medida entonces estamos dañando, perjudicando el derecho que tienen los otros a acceder, digamos, al aire, a acceder al agua limpia, a acceder a, a los mares, ¿verdad? Es decir, esos bienes que deben ser comunes son, en la medida en que los garantizamos, en esa medida estamos siendo una sociedad solidaria. Este es el punto que plantea el Papa, pues. También un elemento importante de la solidaridad es la opción por los pobres. La opción por los pobres, como también insiste el Papa en esta exhortación apostólica Evangelii Gaudium, no es una opción sociológica, ¿verdad? No se opta por los pobres por razones sociológicas o antropológicas, digamos. La opción por los pobres, en la perspectiva cristiana, se entiende, es una opción teológica. El Dios en el que creemos, el Dios que nos ha revelado Jesús, se manifiesta como un Dios que tiene una preferencia por los pobres. La razón no es porque los pobres sean mejores que los ricos, sino que los pobres son víctimas de la injusticia que hay en el mundo. Bueno, esa es, digamos, entonces, el segundo rasgo importante de la civilización del encuentro. Una civilización que es una civilización solidaria y la solidaridad entendida en estos rasgos que hemos mencionado antes. Tercer rasgo, la civilización del encuentro es una civilización del diálogo, palabrita que tanto usamos pero que tampoco practicamos, ¿no? Nos olvidamos que tenemos dos oídos y una boca, ¿no? Algo nos está indicando eso, ¿no? Necesitamos escuchar más que hablar, porque cuando caemos en eso de estar respondiéndole al otro antes de escuchar lo que nos dice, pues se rompe, se interrumpe, hay ruido, digamos, en la comunicación. Este es el tercer término, pues el diálogo. Y aquí el Papa aboga por una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, ¿sí?, que privilegie la búsqueda de consensos y acuerdos, ¿no?, aunque, dice el Papa, sin relegar o sin subordinar la preocupación por una sociedad justa, por una sociedad memoriosa, por una sociedad sin exclusiones. Eso hay que tenerlo siempre en el horizonte, digamos. Pero eso no quita que haya necesidad de dialogar, que haya necesidad de establecer acuerdos, de establecer consensos, incluso en el ámbito político, que en el ámbito político, por la política práctica que vemos, cuesta realmente que se entre en una dinámica de diálogo auténtico, de diálogo transparente, ciertamente cuesta, pero el que cueste no quiere decir que no se proponga siempre como una salida, ¿no? Y en este diálogo, dice el Papa Francisco, el autor principal, el sujeto histórico de ese diálogo, tiene que ser la gente y su cultura, ¿no? No es una clase, una fracción, un grupo, una élite la que va a hacer el diálogo. No. Es decir, a veces hay diálogos de élite, ¿verdad? Pero el diálogo de élites no garantiza que se está hablando y salvaguardando los intereses colectivos. Ahí tenemos un problema. No necesitamos, dice el Papa Francisco, un proyecto de unos pocos, ¿verdad?
No necesitamos un proyecto de unos pocos y para unos pocos, no. Lo que se quiere es que haya un diálogo en el que efectivamente la voluntad colectiva, la voluntad de las mayorías esté realmente presente. Ya no se trata de ser la voz de los sin voz, se trata de que hoy los que no tienen voz la tengan y la ejecuten y la desarrollen efectivamente. Bueno, el tiempo se nos ha acabado de esta segunda sesión del tema la civilización o cultura del encuentro. Vamos a dejar para una última entrega, pues una tercera sesión. Amigos y amigas, este es su canal, Por una civilización que humanice. Suscríbase y envíenos sus comentarios o preguntas. Por una civilización que humanice, nos vemos, escuchamos en la próxima. Hasta entonces.